Daniel, se te silenció el micrófono. ¿Ahí? Ahí está, perfecto. ¿Qué es lo que escucharon? No, el principio está bien. Un ratitito Que nomás, un ratito se cortó. de lo que cobro, todo eso, ¿se escuchó? No, No, eso no, ah. eso es privado. Ah, bueno, bueno, para romper el hielo, ¿no? Bueno, les decía que para mí es un honor que me hayan hecho parte de este proceso de que ustedes están teniendo de formación de colegas, tanto Violeta como Elina, de participar en este proyecto, y otros colegas más, que se me está yendo el nombre de cada uno. Pero bueno, es un honor para mí. Yo voy a compartir un tema, me han pedido que hable de cuencas y manejo, y en realidad cada palabra que yo voy a decir en estos 15 minutos es una bolilla o un tema de materias, así que voy a tratar de ser lo más breve posible, pero tratando de involucrar varios conceptos para que ustedes les queden herramientas para que lo más importante es, que lo van a ver al final de la presentación, que tiene que ver con la observación del terreno, que es lo que nos interesa, digamos, tanto a los integrantes del proyecto como a mí en particular. Yo además le voy a agregar a lo que decía Violeta, yo soy geólogo y soy docente en la Universidad de San Luis. Terminé la especialización en Luján, pero soy actualmente docente en la Universidad de San Luis, así que voy a compartir pantalla. A ver. Vamos a ver. Bien. Dígame si se ve bien. Sí, se ve bien. ¿Se ve una pantalla sola o se ven dos pantallas? Dos pantallas. Dos pantallas. Entonces tengo que desactivar una cámara. Esperen un segundo. Ahí. ¿Ahora? A ver. Se ven dos pantallas. Se siguen viendo dos pantallas. Se ve Sí, una con la que dice diapositiva siguiente al lado. Ahí está. A ver, ahora. Ahora se replicó. Ahí está. Ahí está bien. A ver, ¿ahí está bien? Sí. Perfecto. Bueno, les decía entonces que es un tema bastante interesante, largo, pero es importante conocerlo. Entonces la idea es que empezar a trabajar con algunas herramientas y bueno, y darle algunos elementos a ustedes teóricos que ya de por sí deben conocer, pero bueno, remarcar algunos otros. Entonces, bueno, cambio climático, cuencas hidrográficas y cambio climático, vamos a ver algunas características generales de las cuencas. A ver, ¿dónde está el puntero láser? Ahí está. Algunas características generales de cuencas hidrográficas, también saber cuáles son los elementos constitutivos que de esas cuencas, cómo interactúan entre sí. Después plantearnos algunas inquietudes, cómo podemos contribuir nosotros a reducir la vulnerabilidad al cambio climático y conocer la cuenca hidrográfica en la que estamos o en la que están sus establecimientos. Lo primero que tenemos que ver es qué está pasando con la evolución humana. Esto un poco para introducirnos en el tema, ¿no? Hoy en día sabemos que el gran avance que hemos tenido los seres humanos, digamos, en cuanto a beneficios que estamos obteniendo a través de la producción de alimentos, la provisión de luz, agua, luz, calor, nos trae en cierta manera algunos beneficios, ¿está bien? Pero la tecnología moderna asociada con algunas de estas técnicas que nos favorecen está generando graves problemas en nuestro planeta. Hoy en día estamos transitando lo que se conoce como la cuarta revolución industrial, pero es aquí donde comenzó todo el problema del calentamiento global. También toda la utilización de combustibles fósiles y la producción de dióxido de carbono que ha ido a parar a nuestra atmósfera. Definición de cuenca.
Si uno va al diccionario más simple, digamos, una cuenca está definida como una extensión de terreno, como está puesto aquí, más o menos ancha, que tiene una cierta profundidad y en donde vierten o se vierten las aguas de un río, ya sea en un lago o en un mar. Esto es una definición muy simple de cuenca hidrográfica, de cuenca, perdón. Si vamos desde el punto de vista un poco más, digamos, teniendo en cuenta la geología, la hidrogeología, una cuenca la podemos definir como un territorio ya rodeado por montañas y cuyas aguas convergen hacia un punto en común, un poquito más sofisticada, más acomodada las palabras. Pero básicamente lo que dicen es un área deprimida, ¿bien? En donde todas las aguas circundantes vierten hacia un punto en común que puede ser, en este caso, un lago, el Potrero de los Funes, puede ser o hacia el mar. ¿Tá? La primera gran diferencia que tienen que hacer, o que tenemos que hacer, es que cuando hablamos de cuenca hidrográfica no nos estamos refiriendo también a los mismos conceptos de cuando lo hacemos mencionando cuenca hidrológica. O sea, acá tenemos una primera gran diferencia. Una cuenca hidrográfica, ¿bien? Aquí tenemos las tres cuencas que están involucrando a los docentes de esta charla. Una unidad definida por la existencia de aguas, de la divisoria de aguas en un territorio dado y que define una cuenca. Define una cuenca y tiene una red de drenaje asociada. Pero este es un concepto puramente hidrogeológico o geológico. A nosotros nos interesa un poquito, una definición un poquito más ajustada a lo que nos interesa evaluar, que es definir una cuenca hidrográfica como un sistema abierto, muy complejo, abierto, donde ocurren, además del ciclo hidrológico, ¿está bien?, elementos naturales, sociales, económicos, políticos, institucionales, que son variables en el tiempo y se encuentran en estrecha interrelación. Por su parte, una cuenca hidrológica abarca todos los conceptos que mencionamos recién de cuenca, de la otra cuenca, pero nada más que agrega toda la estructura hidrogeológica subterránea del acuífero como un todo. Es decir, todo lo que consideramos en cuenca hidrogeológica como los acuíferos confinados, los pozos, también los acuíferos libres. Entonces, esa es la primera diferencia que tenemos que tener, una cuenca hidrológica y una cuenca hidrográfica. ¿Está bien? Entonces, acá hay un resumen. Después este PowerPoint yo se los voy a enviar para que ustedes lo puedan tener. No hay problema. Clasificación de cuenca. Uno puede emitir una clasificación o esbozar una clasificación de acuerdo al criterio que uno esté analizando, ¿está bien? Así, por ejemplo, la clasificación más común es clasificarla de acuerdo hacia dónde evacúan las aguas de esa cuenca, y así que yo creo que es el concepto más común desde el punto de vista geográfico. También tenemos cuencas exorreicas, endorreicas y arreicas. Pero existen numerosas clasificaciones, que yo voy a poner algunas aquí para que ustedes sepan, ¿está bien?, que es de acuerdo al ítem que uno puede estar evaluando, puede efectuar una clasificación de esa cuenca. Así tenemos cuencas terrestres, marinas, empinadas, planas, de alta montaña, de acuerdo a su objetivo en hidroenergética para agua poblacional, agua de riego, agua de navegación. Bueno, por su relieve, cuencas planas de alta montaña. ¿Bien? Otra clasificación por su tamaño geográfico, grandes, pequeñas, medianas, por su clima, bueno, y así. De acuerdo a lo que nosotros, el ítem o el indicador que estemos trabajando, podemos efectuar una clasificación de la cuenca. Bien, división de la cuenca. ¿Cómo clasificamos o cómo podemos dividir una cuenca? Bueno, nosotros, los hidrogeólogos y los geólogos, establecen jerarquías en las cuencas hidrográficas, ¿está bien?, y que está en función de cómo es su red de drenaje. ¿Está bien? Por ejemplo, esta cuenca que parece una hoja,
Esta cuenca también es de orden 4. ¿Cómo se construye el orden de esta cuenca? Bueno, la sumatoria de cada uno de los cursos que dan origen a esa cuenca se van combinando y van generando un número de orden. Así, por ejemplo, estos dos de drenaje, que son los primeros, digamos, de inicio de la cabecera de la cuenca, también la sumatoria de estos dos uno define una jerarquía de segundo orden. Dos jerarquías de segundo orden me definen una de tercer orden, y dos de tercer orden me definen una jerarquía de cuarto orden. Esta red de drenaje de esta cuenca es de cuarto orden. Una forma de representarlo de estas cuencas de drenaje, de acuerdo a este orden, es estableciendo, como está aquí, con colores. Por ejemplo, el orden 1, o de rango 1, están con un color rojo, la de 2 amarillo, y así la salida, que es de orden 5, está de color azul. Ustedes observen que la sumatoria de cada pequeña red de drenaje, de cada río, a la vez que va cambiando de color, también va cambiando el grosor. Eso es lo que le da la significancia también de la jerarquía de la cuenca. Es decir, que ya tenemos clasificación de acuerdo a la variable que estamos estudiando, y una clasificación de acuerdo a el grado o la ramificación de esa cuenca. También podemos estudiarla por la función hidrológica, ¿está bien? Una cuenca podemos definir una zona de recarga, una zona de transición y una zona de descarga de la cuenca. Cada una de estas zonas, digamos, cumplen, o digamos, se pueden acotar de acuerdo a la funcionalidad. Por ejemplo, la parte alta de la cuenca, donde corresponde generalmente a las áreas de montaña, dice aquí, ¿sí? Limitadas por las líneas divisores de agua. Bueno, la parte media de la cuenca le corresponde a la zona del piedemonte y del valle. La parte baja es la zona de deposicional, y es donde el río divaga o se infiltra. También podemos efectuar una división de cuenca de acuerdo al tamaño. Podemos definir cuencas y subcuencas, como lo está mostrando aquí en la diapositiva. Aquí tenemos una microcuenca alta o una subcuenca alta. A la izquierda de la diapositiva tenemos una microcuenca alta o subcuenca alta a la derecha, y así podemos tener una cuenca o subcuenca media o baja. Esto es de acuerdo, insisto, esto es de acuerdo a el criterio que uno esté analizando, como esté estudiando una cuenca. Si está estudiando un elemento que involucra a una, por ejemplo, un problema de derrumbe, y a lo mejor involucra solamente esta cuenca y no el resto de la cuenca, porque el tipo de roca que tiene asociado en este sector es diferente al resto. Entonces uno por ahí establece criterios o parámetros, hace subdivisiones y va jerarquizando la cuenca. Lo importante de esto es que, si bien hay definiciones y si bien hay conceptos que se han estudiado, digamos, esto, cuando hablamos de problemas ambientales, son problemas que nos pueden, que digamos, como trascienden lo que es el límite de una cuenca en sí, y nos da un margen de libertad que nosotros podamos plantear metodologías de trabajo, ya sea en una cuenca completa, o en una subcuenca, o en dos subcuencas, y no en su totalidad. Bien, ustedes, chicas, me avisan cómo vamos con el tiempo. 11 minutos. Bien. Bueno, elementos de una cuenca. Bueno, los elementos globales de una cuenca, nosotros, ustedes lo conocen mejor que yo, que los agrupamos en recursos naturales que involucran agua, suelo, cobertura vegetal, todo lo que figura aquí, y también los clasificamos de acuerdo al factor antrópico, los agrupamos, perdón. ¿Está bien? Y aquí definimos infraestructura, que puede ser de riego, o diques, o drenaje, y también hay problemas como las contaminaciones,
plantaciones forestales, ¿está bien? Y también hay normativas que involucran a cómo debemos manejar o conocer cómo se manejan todos estos elementos para poder accionar y poder intervenir en la otra etapa que sería el manejo. Funciones, voy a pasar rápido esto, funciones de una cuenca hidrológica, bueno, infiltración, almacenamiento, descarga, mantenimiento de la humedad, función desde el punto de vista hidrológica, función desde el punto de vista ecológica, proveer diversidad de sitios y rutas, bueno, todo lo que está aquí, que ustedes lo conocen mejor que yo, ¿está bien? Yo voy a ir a los bifes, que es lo que me interesa que les quede, que es función ambiental y socioeconómica. Bueno, ¿en qué sector de la cuenca está su escuela, o la escuela de cada una de ustedes? Esto es muy importante y es aquí donde creo que estamos haciendo hincapié en la colaboración, en la participación en el proyecto. Conocer en dónde está la escuela, en qué lugar de la cuenca está parada o está edificada la escuela, de la parte alta, media o baja de la cuenca, y qué elementos y qué factores debemos tener en cuenta o prestar atención ante la problemática que se nos avecinó, que ya está aquí. Entonces, estas son una imagen de acá de la provincia de San Luis, en donde están las tres cuencas que están involucradas. Entonces nos interesa saber nosotros, digamos, básicamente en la cuenca norte, ¿en qué lugar está su escuela? Estos puntos amarillos que están aquí son las ubicaciones de la cuenca norte, de las escuelas que están registradas, que me pasaron allí del proyecto. Entonces, saber la relación que existe entre la topografía y la red de drenaje y la ubicación de la escuela en la cuenca nos puede ayudar muchísimo a poder buscar elementos que nos ayuden a estudiar o adelantarnos dentro de lo que es la vulnerabilidad, determinar la vulnerabilidad y poder ver la mitigación a los efectos que se puedan plantear. La cuenca del Conlara, donde está ubicada la escuela, y la del Quinto. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, solamente con la observación podemos ver que hay escuelas que son más vulnerables que otras desde el punto de vista geográfico. No hablemos de la parte social, porque ahí sería otro factor a tener en cuenta y que se está estudiando bastante ahora. Pero desde el punto de vista geográfico, ahí podemos ver que estas escuelas, por ejemplo, están más vulnerables a esta que está aquí. Bueno, son pequeñas observaciones. Bueno, ¿por qué es importante que sepamos, o que conozcamos estos elementos? Porque las predicciones que hay para esta región no son nada alentadoras, y entonces es importante que empecemos a conocer algunos elementos. Esta diapositiva que está aquí, como dice aquí abajo, desde el año 2018, fue digamos, no es uno de los primeros diagnósticos para la zona, porque ya había otros anteriormente, pero es uno de los que ya el color lo dice todo, ya nos empieza a encender algunas luces de alerta. ¿Sí? Para esta región, centro del país, que son todas las provincias que involucraba esta clasificación, este modelo, se prevén olas de calor. En el 2018 se preveía olas de calor, para los diagnósticos eran 2030, las predicciones. Aumento en las condiciones de humedad, o sea, hablaban de mayor favorecimiento en la zona por la cantidad de lluvia, aumento de la frontera agrícola. Hasta acá venía todo bárbaro, como que nos venía bárbaro. Pero luego aparece el informe del año 2010 del doctor Vicente Barro, que lo hizo aquí en la Universidad de La Punta, en donde ya habla el doctor y hace modelizaciones 2030, 2045 y 2060, en donde ya prevé aumentos de la precipitación en un 5% de aumento para el 2030, de la media, no de la media mensual, sino de la estacional, de un 10% para el 2045, del 2040 y un 15% para el 2060. ¿Esto qué implica, traducido el puntano?
¿Qué implica? Que vamos a tener lo que hemos vivido en el año 2001, 2002 acá en la ciudad, en la Vía de la Quebrada, 2015 en Quines. Vamos a tener escenarios donde vamos a tener gran cantidad de agua en poca cantidad de tiempo. Con lo cual, produciendo los desastres que ya hemos conocido. Y a esto le sumamos el informe de hace no menos de 10 días del IPCC, en donde ya es contundente, dice que ya no hay vuelta atrás con algunos indicadores, con algunos elementos, y que volver a contar con esos valores iniciales podría costar miles o cientos de años. Es decir, esto no es para que se tiren de los pelos, pero hay que empezar a trabajar y hay que empezar a aportar. ¿En qué podemos aportar? Bueno, en ver como docente, en tratar de formar y de enseñar, digamos, cómo se maneja una cuenca, ¿está bien? Con cuestiones muy básicas, digamos, hablar de deforestación, de sobrepastoreo, o aún así en el interior también, con algo que por ahí no se presta mucha atención, que es con el tráfico ilegal de especies silvestres, por ejemplo, ¿está bien? Si vamos al detalle. Pero bueno, la erosión, la desertificación, la contaminación, son todos elementos que nos permiten a nosotros poder evaluar si hay un deterioro de esa cuenca hidrográfica. ¿Y para qué queremos saber esto? Bueno, queremos saber esto porque básicamente queremos determinar la vulnerabilidad de la zona. Queremos saber qué zona es más vulnerable o qué zona es menos vulnerable y en función de qué está planteada esa vulnerabilidad. ¿Y para qué queremos saber la vulnerabilidad? Bueno, para disminuir o evitar riesgos, ¿bien? Que es lo que es el objetivo. Para lograr ciudades más resilientes, ¿está bien? Y ya para evitar adaptarnos, o si hay que adaptarse, ¿está bien? Y evitar los refugiados ambientales que en la inundación de Quines lo tuvimos refugiados ambientales, gente que fue desplazada y tuvieron que llevarse al refugio. Todo esto es importante conocer de una cuenca, porque todos estos son los elementos que nos van a permitir a nosotros poder adentrarnos en ese problema y ustedes tienen que ser parte de eso. Yo aquí, la filmina que viene es una composición que yo hice para mostrar la importancia de lo que estoy hablando. Esto está tomado de una tesis de licenciatura en geología que codirigí. Es del río Desaguadero. El autor de esta tesis es ahora funcionario en el gobierno de la provincia. Esto es el río Desaguadero. Y aquí yo lo que hice fue plantarle una fotito ahí arriba como si fuera una escuela que está puesta aquí arriba, ¿está bien? Aquí tracé una línea imaginaria, continuando la línea del terreno, no sé si la ven, una línea imaginaria y acá puse una escuela, ¿está bien? Entonces, ¿por qué puse esto así? Bueno, porque si uno, cuando va al terreno, ustedes que están en el lugar, ustedes que observan y que conocen el lugar, hay que tomarse un poquito más de tiempo y observar prestar atención a lo que uno está observando. Aquí, lo que estamos viendo es una secuencia de paleocanales, ¿está bien? Paleocanales, el 1, el 2, el 3, el 4, son diversos paleocanales que nos están indicando que acá, ¿está bien? Hay un curso de agua que fue migrando en el tiempo. Primero venía así, vertía sus aguas en el desaguadero, luego migró un poquito más hacia el sur, ahora está acá, después estuvo acá, ahora acá, y ahora está la escuela acá arriba. ¿Está bien? Entonces, si yo puedo observar esto y puedo ver que hay una secuencia evolutiva de este lugar, yo puedo prever y puedo decir, bueno, aquí, ojo, tengo que ver qué pasa más acá, a ver dónde está este río ahora. ¿Está bien? Porque evidentemente si este curso de agua se ha estado desplazando en el tiempo, ¿está bien? Entonces yo tengo que prestar atención porque está mi escuela allá arriba, ¿está bien? Entonces, estos son los elementos que
nosotros pretendemos que ustedes se conviertan en observadores y puedan colaborar con los datos para poder trabajar en todos los modelos que se están trabajando. Y bueno, ese río que ustedes veían, ese paleocanal es este que está aquí. Este es el número 4 que ustedes veían en la imagen y que corresponde a un paleocanal del río Tunuyán, que actualmente está de aquí 300 metros más hacia el sur. Esa migración que ustedes vieron la tuvo desde la época de la colonia hasta la actualidad, o sea, en 300 años, 400 años, migró esa distancia. O sea, no estamos hablando en escala geológica ni mucho menos. Así que bueno, muchas gracias y bueno, estoy abierto a toda pregunta que quieran efectuar. Gracias, Daniel. Ahora continuamos con Rodolfo. Al finalizar las dos exposiciones, abrimos las preguntas a los dos expositores de los dos temas que hemos puesto, ¿sí? Bueno. Bien. Rodolfo, seguimos. Buenas tardes. Rodolfo Sarmiento es licenciado en Ciencias Biológicas, docente del IFDC y máster en Gestión Integrada de Áreas Litorales. Rodolfo va a hablar sobre cambio climático y bosque nativo. Adelante, Rodolfo. Bien, bueno, buenas tardes a todas y todos. Bueno, yo voy a hacer una presentación breve y seguramente más al futuro vamos a poder trabajar un poco mejor con lo que es el bosque nativo específico de cada zona. Porque este es un tema muy amplio que abarca una diversidad de especies vegetales y su gran impronta que tiene con la fauna local. Bien, yo voy a hacer una pequeña presentación. Vamos, ¿dónde está? ¿La están viendo? No por ahora. Ahora sí. Bien. Ahí va a empezar. Yo lo voy a hacer acá. Vamos acá. ¿Sí? Vamos a empezar acá. Vamos a hablar un poco de lo que es el bosque nativo. Obviamente que, como todos, la mayoría de las escuelas están inmersos, como son muchas escuelas rurales, están inmersos en la naturaleza, esto ya muchos conocen de este tipo de flora que se encuentra. Pero vamos a hablar un poco y vamos a como repasar la distribución un poco de la flora de San Luis, para poder entender un poco más de qué se trata y hacia dónde va y lo que hay que tener en cuenta cuando se hace un mal manejo de los campos donde se encuentra el bosque nativo. Bien, primero rápidamente vamos a ver y repasar esto que seguramente ya lo habrán visto, que la flora en todo lo que es lo que se llama en Argentina y en el mundo, se agrupan según las características de especies dominantes. No sé si habrán escuchado algún momento donde se hablan de especies estructurantes. Bueno, las especies estructurantes vendrían a ser como las especies que van a dar forma y van a modelar, ¿sí? Una región, una zona, y esas especies son las que van a estar más representativas. Por ejemplo, una especie estructurante podría ser, si hablamos de acá de San Luis, y estructurante en la que es flora, por ejemplo, los algarrobos. Bien, una especie estructurante es aquella en la cual el bosque algarrobo va a estar representado justamente por el gran porcentaje de algarrobos. Bien, y esa especie va a ser el sustento de muchas otras especies, ya sea de flora y especialmente de fauna. Nosotros conocemos que hay muchos animales que viven y se desarrollan gracias a los algarrobos. ¿Bien? Por ejemplo, hay aves que nidifican en los algarrobos, comen los frutos del algarrobo, comen los gusanos de escarabajos que horadan la madera del algarrobo. Los insectos justamente utilizan la madera del algarrobo para alimentarse, a nidificar, etc. O sea, la especie, ¿sí?, es como decir la que va a dominar y la que va a dar el dominio del ecosistema, de un ecosistema específico. Bien, gracias a eso, bien, se hicieron un estudio desde hace mucho, uno de los principales que hizo esta determinación
de cómo se distribuyen las especies fue Cabrera. Bien, tiene publicaciones muy viejas y hasta se han actualizado sus publicaciones. Y determinó las distintas dominios, provincias y regiones, bien, de cómo están distribuida la flora en Argentina. Vemos en el mapita, que lo voy a mostrar con el mouse, bien, estamos en San Luis, y en San Luis convergen, que esto no pasa en muchas provincias. Tenemos una provincia en la cual es afortunada en el sentido que conlleva, o sea, llegan al mismo punto 4 provincias, se le llaman provincias, ¿bien? Es una clasificación. Provincias fitogeográficas. Bien, las tenemos acá, bien, la provincia chaqueña, que es la que se encuentra en el norte, que muchas de las escuelas que hemos visitado, que ya algunos ya me conocen, que he ido por allá, tienen esta región fitogeográfica. Ahora vamos a ver cuáles son las especies dominantes y principales. Tenemos unas al norte y noroeste. En este mapito no se alcanza a ver bien, pero es todo el oeste de San Luis, y llegando hasta el sur de San Luis, bien, es la provincia del Monte. Después tenemos la que más abarca, y es esta que cruza acá, es la provincia del Espinal, y un pedacito nomás del sureste es la provincia del Pampeana. Bien, es para ubicarnos un poco la distribución de la vegetación dominante que está en San Luis. Acá rápidamente vamos a ver algunas especies que dominan en la provincia del Espinal. Ya, bueno, muchos lo conocen, que son de la zona. Las especies estructurantes o clímax, se le llaman especies clímax a las especies endémicas, ¿bien? Que son las que están dando, como decir, el volumen más grande de la especie, como las especies estructurantes, lo que estamos hablando recién. ¿Bien? Tenemos, principalmente hay algarrobos, hay algún que otro caldén, pero no son muy específicos para esta zona. Se encuentran las especies de la palmera del Caranday, que es la especie Estrellina campestris, ¿bien? Hay molles, hay espinillos, hay algunos representantes de jarilla, bien al norte, noroeste, ya hay más la jarilla, porque la jarilla es más típica de la otra provincia, que ahora lo vamos a ver. Y estas zonas generalmente están caracterizadas porque son llanuras, ¿bien? Son llanuras que tienen algunos montes y puede llegar a pasar hasta unas zonas serranas, ¿bien? A piedemonte, hasta una parte de sierra. Para que nos tengamos un poco en cuenta y nos ubiquemos. Acá tenemos especies de algarrobos, ¿bien? Hay unas zonas pequeñas de pastizales, pero estamos hablando de las principales especies, las que van a dominar en la zona, y que vamos a ver la importancia que tiene, y ecológica. Esta es la provincia chaqueña, ¿bien? La otra provincia. En esta provincia ya domina lo que debería ser las llanuras, que son muy extensas. Tenemos zonas de cerros, de sierras, que pueden llegar a pasar los 2000, más o menos la zona que Comechingones tiene 2150, 2200 metros de altura. Bien, en esta parte tenemos ya la presencia de, por ejemplo, quebrachos blancos, ustedes conocen el mistol. Acá tenemos los molles. Este árbol que estoy señalando acá es el molle de beber. Es muy conocido, pero solo se da en zonas muy específicas, que son en las quebradas, ¿sí?, de la parte serrana. Solo se da ahí. Necesitan cierta humedad. Bien, si no hay humedad en el suelo y no hay un cierto reparo que se da en las quebradas, no puede vivir este árbol. O sea, es un árbol muy específico de la zona y es endémico de la parte serrana. Tenemos muchos algarrobos, bien, en la zona. Aquí, algarrobo blanco y algarrobo negro. Bien, este es el quebracho blanco, este es su fruto. El peje, que seguramente lo conocen, o sombretoro, que le llaman así, tiene una hoja en forma de rombo y con espinas prácticamente en las puntas de este rombo. ¿Bien? Hay bosques de chañar, Aguaribay. Toda esta zona de provincia chaqueña es más bien bosque bajo,
¿sí? Todos estos árboles, si uno los ve, no son, comparándolos con los bosques o las yungas, que son de más del norte, son de baja altura, ¿bien? Y con gran cantidad de espinas, debido al ambiente, al clima que hay en la zona de San Luis. Seguimos a la siguiente provincia. La provincia de La Pampa, si no sé si se acuerdan, les vuelvo rapidito para arriba, donde está ubicada. Bien, acá es apenas una pequeña partecita, porción, al sureste. Nos pasamos, acá, al sureste. Se caracteriza porque el relieve es muy plano, bien, son horizontales muy extensas, hay zonas de médano, la flora predominante son los pastizales, bien. Hay algún bosque de espinillo, hay unos de algarrobo, pero muy, muy seca la zona, bien. Son pajonales, matorrales, toda zona ya muy baja, que corresponde mucho a lo que es la Pampa. Y la última provincia es la provincia del Monte. La provincia del Monte es la que se encuentra, pasa por el noroeste de San Luis, todo el oeste de San Luis y hasta el sur de San Luis. Bien, y es una de las provincias casi más grandes que hay en la Argentina. Si los hablamos anteriormente, van a ver, es esta. Esta es, miren dónde empieza. Bien arriba, pasa por San Luis y llega hasta Chubut. Bien hacia el este de Chubut. Es una zona, no sé si me están viendo, todavía no escucho nada. ¿Vamos bien? Sí, se escucha bien, se ve todo genial. Sí, sí, perfecto. Sí, todo bien. Bien. Y llegamos a la provincia del Monte, que le decía, es una de las provincias argentinas casi más grande en características por el dominio de ciertas especies de flora. Lo que vamos a ver nosotros principalmente en esta región, que es muy seca, hay mucha jarilla, ¿sí? Lo que llamamos, está la jarilla macho, jarilla hembra, falta una, que es, por ejemplo, acá tenemos la divaricata, por si no la sabían diferenciar, bien, no sé si alcanza a ver la hojita, se divide como en dos, esta es una hoja, pero se divide casi como si fuesen dos. En cambio, la cunifolia, que es como si tuviese una cuna, es como un corte nada más, la punta de la hoja. Esa es la diferencia entre la divaricata, porque es se divide en dos, bien, dos partecitas, y la otra una pequeña cuna. Y la falta de la rea, que es menos común, que es la rea nítida, que es como si tuviese varias hojitas pequeñitas, chiquititas, muy parecida a que se ve acá así, pero es una sola. Es la más común y lo más frecuente que se ve. Pero si vamos viajando desde el norte hacia el sur y si llegamos hasta lo que es la Patagonia, el tamaño de lo que es las jarillas varían desde 3-4 metros de altura hasta 50 centímetros de altura, porque va variando las precipitaciones y las condiciones ambientales. Bien. También vamos a encontrar algunos tipos de prosopis, que es de la familia de los algarrobos, pero estos son muy chaparrales. Son tipo arbustos muy bajos, muy espinosos, porque la zona, toda esta parte es arenosa, seca, drena mucho el agua, o sea, cuando hay precipitaciones, en poco tiempo pasa a las napas subterráneas. Bien, entonces las precipitaciones, o sea, las condiciones ambientales son muy secas, de bajo precipitación en esta zona. Bien. Perfecto. Ya hemos visto más o menos, hemos recordado cómo está constituido las provincias fitogeográficas de San Luis. Bien, ahora, ¿qué es lo que caracteriza que se hayan dado estas diferentes flora en una región como si San Luis? O sea, si lo vemos en forma macro, es una región muy pequeña y vemos que hay diversificación de la flora. Bien, desde el norte a sur, este a oeste. Bueno, es que hay características, y estas son las características climáticas, y de poder tener disponible las plantas cierta cantidad de agua. Si vemos este mapa, este es un mapa de servilletas, o sea que nos marcan
las cantidades de precipitaciones anuales de lluvia. Y eso es lo que me va a marcar el tipo de flora, ¿bien?, que va a encontrarse en la provincia de San Luis. Obviamente que el clima está determinado, si lo vemos a forma macroscópica, el clima, o vamos a decirlo global, los climas están determinados por dos factores. Una, por las temperaturas de los océanos, ¿bien?, y la cantidad de agua que se evapora de ellos, es lo que me va a determinar los climas costeros, ¿bien? Costeros hasta una cierta kilómetros hacia adentro del continente. Ya cuando tenemos continentes grandes, como pasa en Argentina, ya tenemos climas continentales, ¿bien?, donde este efecto de los climas oceánicos no nos afectan, sino que afectan las precipitaciones que llegan, ¿bien?, o que se forman la evaporación de los bosques nativos, ¿bien?, de los ríos, de los afluentes que hay, y las zonas hídricas, de todas las zonas hídricas, y del agua subterránea. Eso vamos a condicionar el clima de ciertas zonas y la presencia de sierras. En esta zona donde se ve acá que hay más precipitaciones, es la zona serrana central, donde están las sierras centrales. Y esta otra, que también es muy azul oscuro, donde más hay precipitaciones, hasta 700 milímetros anuales, es donde se encuentra la Sierra de los Comechingones. Bien, y si nos vamos al otro extremo oeste, como veíamos la provincia del Monte, ya las precipitaciones son muy bajas, bien, y hasta el sur ya empiezan a haber menos precipitaciones. Eso nos determina el tipo de vegetación que tenemos en la zona. No solo el clima, sino cómo está constituido el suelo, bien, la conformación del suelo. Sabemos que las zonas serranas, por más que haya mayor precipitación, es una zona donde, como decía el doctor recién, surgen las cuencas hídricas, ¿bien? Ahí empiezan a salir, a formarse a través de distintos... no, se me fue el nombre. Bueno, ya me voy a acordar. Se empiezan a formar cada vez más ríos, ¿bien? Y eso ayuda a la conformación de distintas flora, como decimos recién, los molles. Los molles solo se dan en zonas húmedas de las quebradas de la sierra, ¿bien? Entonces, la constitución de los suelos es sumamente importante a la hora de determinar qué flora va a haber en la región. Y en la zona de San Luis tenemos varias diferencias. Si ustedes han recorrido de punta de abajo a arriba, o de todos los costados de San Luis, han visto cómo cambia lo seco y lo húmedo de la región. ¿Bien? Esto vamos a ver el uso y el problema que hay en el bosque nativo actualmente, según el uso que está teniendo actualmente. Bien, obviamente sabemos que la deforestación y el desmonte sigue adelante por la apertura y lo que son las fronteras de cultivos. Bien, el cultivo intenso vendría a ser, y la ganadería intensiva. Esto trae a consecuencias tiene varios factores y trae ciertas consecuencias dosadas. Bien, vamos a ver acá, alteración del medio. Bien, vamos a ver que la alteración del medio se da justamente por incendios forestales y la pérdida de biodiversidad. Vamos a ver que todas recaen a la pérdida de la biodiversidad. Y eso tiene que ver mucho con el uso del suelo, y vamos a añadir algo que está sucediendo, que explicaba recién el doctor, es el cambio climático. Todo esto que ocurre acá va a afectar al cambio climático, y a la vez el cambio climático va a volver a afectar a estos recursos y a la biodiversidad. Cuando tenemos deforestación, desmonte y cultivos y ganadería, se da para que se produzcan incendios. Porque la mayoría de incendios que están ocurriendo acá, vamos a hablar de San Luis, son intencionales, para producir nuevas pasturas, para poder quemar el bosque y después poder ser talado para uso de leña, porque no se puede talar un bosque y venderlo como leña. Tiene que haber previamente, tuvo un incendio, el bosque se quemó, se murió, entonces puede ser utilizado de forma
leña, eso lo sabemos. Por eso muchos de estos incendios pueden ser intencionales. Que es aproximadamente el 95% de los incendios son intencionales en la provincia de San Luis. Eso se determinó hasta el 2018. Del 2006 al 2020 se han quemado en San Luis 4,4 millones de hectáreas. Eso es una gran cantidad de bosque quemado que la recuperación es muy lenta. Ustedes saben que la mayoría al ser zonas semidesérticas y por ejemplo, la parte de algarrobos, espinillos, molles, son árboles leñosos de lento crecimiento, por lo tanto, la pérdida de esta flora por incendio es una recuperación lentísima que puede tardar décadas, hasta más de 100 años, en que se pueda recuperar. No es como un bosque de pino u otra flora que crece rápido, ¿bien? Ya a veces los incendios lo favorecen, como son muchas coníferas. El bosque nativo de San Luis no está preparado para estos grandes incendios y para poder recuperarse. Sí se va a recuperar la parte herbácea, todo lo que sea arbustivo, pero la arbórea tarda mucho tiempo, ¿bien? ¿Qué va a traer consecuencia esta? Una alteración del medio. Esta alteración del medio, ¿qué nos puede llegar a traer? Desertificación. Y la desertificación se puede dar por dos formas, básicamente. Una, por los vientos, en las zonas peladas donde ya hubo un incendio, puede haber desertificación, voladura de suelos, o por causas de precipitaciones. Las lluvias, las escorrentías, va a producir que el suelo fértil, que se encuentra en las primeras capas, en los primeros centímetros de tierra, se vaya. ¿Bien? Se vaya y ya no sea apto para recibir o para que haya nuevos brotes de nuevas especies de plantas. Y todo esto trae consecuencia pérdida de la diversidad. Bien, en esta última diapositiva vemos acá, solo para mostrarles los incendios que han habido aquí. Este es el incendio del Palmar, que ha sido hace poco. ¿Bien? Otros incendios en la provincia. Cómo no queda nada, los árboles de distintas zonas, como le decía recién, con lento crecimiento, la tasa de crecimiento que tiene es muy baja, tarda mucho en recuperarse, muchos años. Bien. Una razón de la deforestación es este ya lo habrán escuchado todo, el río del Morro, la cuenca del Morro. Seguramente el doctor Gómez ya lo debe saber muy bien a esto. Esta es una estancia que se encuentra aquí, mostrando, donde se abrió el nuevo camino, la nueva cuenca, el nuevo río. ¿Y a qué se debe este proceso? Este proceso se da porque debajo del suelo, siempre ahí se encuentra a varios metros, dependiendo del lugar, se encuentra lo que se llama roca madre. Es una zona rocosa y por encima se encuentra ya distintos tipos de suelos, de estratos de tierra, roca, etc. Pero suelen basar lo que son los efluentes subterráneos. Que estos efluentes subterráneos viajan a distintas velocidades. ¿Bien? Si el suelo pierde el sustento y la absorción de ciertas cantidades de agua, ese suelo se empieza a producir que las correntías que van subterráneas empiezan a moverse más rápido. Empiezan a moverse y empiezan a aflojar todo lo que es la parte del suelo y terminan erosionándola y saliendo la napa al exterior. Bien, eso es lo que pasó en esta zona. En esta parte del sur del Morro, anteriormente a la que sea todo deforestado, era una zona de bosque nativo de algarrobos, había una parte de caldenes y otras más, y espinillos, de la cual las raíces del algarrobo aproximadamente llegan de entre 5 a 20 metros de profundidad. Esto significa que estos bosques utilizan el agua de mucha profundidad y estabilizando así los componentes del suelo. Al sacar todo este bosque nativo, empieza a ver lo que les contaba recién. Empieza a haber una acumulación de agua
empieza a fluir con mayor velocidad el agua subterránea y después termina erosionando y saliendo a la superficie de la Tierra, provocando esto que es, aparte de la erosión, bien, se empieza a comer todas las zonas y aparecer un nuevo frente de agua. Que esta agua tendría que viajar, ahora que viaja en una sola zona, tendría que estar viajando y dispersarse a lo largo del terreno. Esta es la parte del norte de San Luis, que muchos ya lo conocen, es el uso de la agricultura extensiva en círculos. En toda esta zona, por debajo hay unos grandes acuíferos que están siendo utilizados para poder hacer el riego, ¿sí?, para este cultivo intensivo. Esto a lo largo puede llegar a tener consecuencias en el uso del agua, porque toda esta agua siempre termina viajando, no es que se quede acá, sino que viaja por debajo y termina en otras zonas, cosa que ya esa agua va a estar menos disponible en las zonas donde solía estar disponible. Bien. El cambio climático tiene que ver con todo esto. Bien, va a aumentar la presencia de vientos, va a favorecer los focos de incendio, las especies, por ejemplo, ya se ve en otras partes de Argentina, hay estudios en la cual la flora está siendo, por la falta de precipitaciones, porque el cambio climático lo que va a producir es que vaya más precipitación en los lugares y menos en otros, ¿bien? Y esas precipitaciones van a ser en corto tiempo y en mayor cantidad, provocando inundaciones, y en otros lugares va a haber grandes sequías. Por lo tanto, bosques, en la Patagonia se ven, bosques ya han sido afectados, se han secado partes de bosques porque las precipitaciones empiezan a escasear. Y los tiempos de mayor temperatura empiezan a aumentar a lo largo de las estaciones, lo que provoca que haya mayor cantidad de insectos que van a afectar, ¿sí?, que van a depredar a la flora. Esto trae consecuencias a lo largo del tiempo en bosques dañados por insectos depredadores herbívoros. Bien. Bueno, me parece que me extendí mucho. Bueno, esto es sumamente interesante. Yo propongo más adelante dar alguna taller, o no sé, sobre lo que tiene que ver con la flora local, identificación de especies, cómo se encuentra actualmente las distintas partes y deforestación que hay en las diferentes regiones de San Luis. Bien. Bueno. Ahí estamos. Sí. Bien. Gracias, Rodolfo. De nada, perdón la extensión. No, por favor. Antes de pasar a lo que es las preguntas para los dos disertantes, quisiera decirles que les voy a compartir por el chat del Meet, para que ustedes puedan pasar como los datos para obtener la certificación del conversatorio, para que ustedes anoten sus datos personales. Yo les voy a pasar un link de acceso a un Drive, y ahí ustedes puedan llenar con sus datos. ¿Sí? Ahí está. Ahí les acabo de compartir el Drive. Todos pueden tener acceso al Drive para poder completar con sus datos. Bien. ¿Preguntas? ¿Cómo? ¿Preguntas a Daniel o a mí? Sí, eso es lo que vamos a abrir ahora, las preguntas que tengan a cualquiera de los dos disertantes, ¿sí? Sobre todo, ya que hablaron tanto de cuencas hídricas como de bosque nativo, es decir, sería interesante que ustedes les pregunten a los dos disertantes, sobre todo para poder que ustedes trabajen sobre estas dos temáticas, tanto como bosque nativo, flora nativa o cuencas hídricas, puedan trabajar de acuerdo a lo que hayan ellos expuestos. Cualquiera puede preguntar. Habilite su micrófono para poder preguntar.
voy a hacer una pregunta al profe Rodolfo. Bien. ¿Sí? Wow. Yo quisiera saber cómo influye en el ambiente cuando se cultiva, se implementa flora que no corresponde a la zona. Bien. Bueno, me parece que estabas por decir, me parece que te estabas por dirigir a lo que son los cultivos de soja. Me pareció. No era por soja. Porque otro tipo de vegetación. Acá se han implementado muchísimos pinos. Y no sé si realmente corresponde a la zona. No. Bien, el pino no corresponde a esta zona. Se ha implementado, bueno, en la zona cerca de Carolina, Intihuasi, hay una gran plantación de pinos y en otras zonas más. Se da muy bien el pino por el clima que tenemos, que no hay muchas precipitaciones, pero tampoco es de todo seco, pero es frío. Bien, el pino aguanta muy bien las bajas temperaturas de invierno, no necesita tanta agua, pero por eso se ha hecho la plantación. Yo creo que es por explotación de madera a futuro. Va a traer consecuencias a largo plazo. Una va a ser el cambio de la flora. Estos son monocultivos. Todo lo que tiene que ver con monocultivo significa que va a traer consecuencias y un empobrecimiento de la diversidad de la zona. Bien. Y otra, que San Luis no está preparado para los incendios forestales que podrían llegar a traer estos bosques. Ustedes conocen hace poco los incendios que han habido, y hace mucho, en Córdoba. Sí. Estos grandes incendios se ha dado en los lugares donde, bueno, Córdoba tiene grandes bosques de pinos, de coníferas en general. De hace muchas décadas se han plantado y ya se ha extendido por muchas partes de la sierra de Córdoba. Y los bosques de conífera son espectacularmente grandes e indomables. Bien. Y no estamos acá en San Luis, por ejemplo, preparados, por ejemplo, para un incendio de esta magnitud. O sea, si llega en un futuro, cuando ya estos pinos tengan sus alturas, como decir, ya llegan a su etapa adulta, por decirlo así, llega un incendio, va a ser esa zona un desastre total. Pero trae consecuencias, o sea, pinos, se han plantado muchas otras plantas, por ejemplo, a los bordes de las rutas que se van extendiendo. A lo largo del tiempo, las plantas que se llegaron a afianzar en el terreno van a después dar origen a nuevos brotes, a nuevos retoños, a nuevas plantas, y se van a ir extendiendo. Y eso trae como consecuencia lo que se llama competencia interespecífica, bien, por el ambiente. Y la mayoría de la fauna, bien, no explota o no sabe explotar ese recurso nuevo, bien, no se alimenta de esas nuevas vegetación, porque no es endémica. Bien. Bueno, gracias, señor profe Rodolfo, muchas gracias. De nada. Rodolfo, ahí además han plantado en eso que es referencia, hay secuoyas gigantes también. Sí. Han plantado secuoyas que, bueno, dentro de muchos años se verán grandes, pero no sé si tendrán planes de contingencia ante un incendio esos lugares. Acá en San Luis no están preparados los bomberos para combatir ese tipo de incendios. Bien. Bien, ¿o alguna otra pregunta? Exprímanlos a los dos expositores a preguntas. Elina levantó la mano. Aprovechen. Sí, chicas, o sea, somos todos compañeros y colegas. Justamente yo voy a aportar a esto, que está buenísimo que se animen a preguntar y pensar en cada uno en su escuela, cuáles son los problemas que tienen, aprovechen acá, que está Daniel, que es un experto, decir, che, Daniel, mira, mi escuela está cerca de un río, no sé qué parte será de río, ¿qué me puede
pasar. Eso es lo que ustedes necesitan saber, porque en esta red necesitamos primero conocer bien el lugar, y ustedes, como docentes que están en esa escuela, conocer muy bien su entorno. Entonces, todas las preguntas son bienvenidas y estamos todos aprendiendo. Yo escuchaba recién a Rodolfo cosas espectaculares y a Daniel también cosas espectaculares que vamos aprendiendo entre todos. Así que los invito a preguntar, invito a que ustedes o conversemos de esto, si lo pudieron abordar en las escuelas, si alguna vez estos dos temas se tocaron en el aula, no se en el aula, con qué grado, en qué grado se está tocando estos temas. A eso, o alguna vivencia de ustedes, tanto como de inundación o de incendios cercano a la escuela, o alguna vivencia de sus alumnos, ¿sí? Sí, sí, en la escuela 437, en el año 2015 y anteriormente, hacía unos 10 años atrás, también se produjeron las inundaciones, el desborde del río Conlara, y lo que provocó la inundación del pueblo en general, con la escuela y todo. Así que sí, en nuestra localidad hemos tenido, al igual que en la localidad de La Lomita, también ese tipo de problemática. No sé qué parte, o sea, cómo es la cuenca en ese caso que provoca tales inundaciones. Y contesto, a ver, tratar de definir un único factor es complicado, porque en realidad ahora estamos, como lo puse en la primera filmina, en qué lío nos hemos metido ahora, ¿no? Porque ahora estamos, digamos, ante una multiplicidad de factores que llevan a nos llevan hacia un mismo lugar. Hemos desde el momento mismo de la creación, desde el momento mismo de la creación, que el hombre no ha cuidado lo que ha tenido, no hemos cuidado, así hay que hacerse cargo, y hoy por hoy estamos en esta situación. Nosotros, digamos, yo como geólogo, yo estoy en el marco de un proyecto, digamos, que estudiamos, hacemos paleoclimatología, pero en un rango de tiempo que escapa a la escala humana. Nosotros en la escala geológica abarcamos lo que sería la cáscara de la manzana, digamos, los últimos 5 millones de años, que sería el cuaternario. Pero las evidencias que nosotros manejamos andaban en el orden de los decadiales, como variaciones climáticas más chicas, digamos. Cada 10 años teníamos ciclicidad de acuerdo a algunos elementos que estudiamos. Pero a partir de la potenciación de algunos problemas que han venido surgiendo básicamente por la generación de gases de efecto invernadero, esa alteración natural, o ese ciclo natural, perdón, que venimos estudiando, que nos ha llevado a tener periodos de glaciaciones y calentamiento global, inclusive sin la existencia del hombre sobre la Tierra, ha acortado esos ciclos, y hoy por hoy tenemos variaciones que ya casi estaríamos hablando de variaciones casi anuales, digamos, y lo vemos nosotros cuando vemos la televisión año tras año, qué es lo que va a venir este año con el clima, qué tormenta va a venir, o qué incendio, cómo van a ser los incendios. Hay un elemento que es contundente y que donde habla, que bueno, es un trabajito que estamos sacando ahora con unos colegas, que habla sobre el tema de la pandemia. El año 2000, bien digo, 2000, cuando comenzó la pandemia, hasta marzo de este año, a pesar de que han habido incendios, es el año donde globalmente ha habido menos incendios. ¿Por qué? Por la presencia humana. Bien, estábamos todos guardados, estábamos todos en la casa, no había actividad turística, no había nada, entonces la cantidad de hectáreas quemadas disminuyó notablemente. Entonces, tratar de definir, digamos, cuál es la variable, una única variable para poder determinar una inundación, ¿está bien? O el riesgo al que uno está, o la escuela está sujeta, digamos,
digamos, yo no me animaría a definirlo porque hay una multiplicidad. Entonces, lo que yo digo que ustedes están en el lugar indicado para poder trabajar en la observación, que muchas veces a nosotros se nos complica para poder obtener los datos. Entonces, la observación es muy importante, trabajar con los alumnos. Yo me ofrezco, de hecho, ya les he mandado a Yelina, yo trabajo con un proyecto de extensión que tenía hasta antes de la pandemia, enseñar herramientas que funcionan con el teléfono, con sistema Android, para trabajo en el campo, que fácilmente se pueden transferir a los alumnos para que tomen un dato, para que registren una información y la puedan rápidamente subirla. No tienen que tener datos, no consumen datos, solamente tienen que tener batería, nada más. Esas herramientas, yo digo, para un poco amigarlo la tecnología con la educación, que muchas veces se critica porque dice, están en la tele, tienen los teléfonos en el aula. No. Bueno, hay un montón de herramientas que pueden servir para múltiples usos. Uno de ellos es esto. Yo me ofrezco para poder enseñarlo y para que podamos hacer ese ida y vuelta de nosotros potenciar la actividad de ustedes en las aulas y ustedes, digamos, a través de la observación directa, de ir involucrando, haciendo cada vez más grande esta red, digamos, de observación a través de los alumnos, y los alumnos y los familiares y la gente que está dispersa que puede aportar, decir, mira, yo vi algo raro en la barranca y que puedo ver, o vi algo raro en tal lugar que puedo aportar. Eso se puede hacer y es la manera más fácil y directa de poder aportar y poder sentirse parte. Muy bien, gracias. Bien, ¿alguien más quiere comentar? También pueden comentar alguna vivencia o realizar alguna pregunta a cualquiera de los dos expositores. ¿Hago una pregunta más al profesor Daniel, puede ser? Sí, ¿cómo no? Sí, yo quiero saber si tiene que ver las inundaciones que tuvimos en años pasados, ¿no? Porque no han sido recientes, con el terreno, en el tema de las rajaduras de las paredes, porque la mayoría tiene rajaduras en las paredes acá en la zona. ¿Qué zona estamos hablando? La bola corresponde a la Carolina, Carolina. Está entre el polo de la Carolina e Intiguasi. Y es probable, habría que ver el terreno, habría que ubicar, por eso es importante conocer la ubicación. Podemos hacer un trabajito, si se quieren, digamos, con cada una de las instituciones. Si tenemos la ubicación, podemos ver la situación de cada una de ellas y ver. Es probable que el aumento de las precipitaciones, lógicamente que trae aparejado, en esa zona en particular no hay muchos problemas de monocultivo ni cultivo intensivo, pero sí, digamos, todo lo que pueda llegar a llover directamente va al acuífero. Entonces, lo que puede llegar a estar pasando es que puede haber alguna reactivación de viejos paleocanales o paleocursos que no estaban activos y que a través del exceso de agua que hay disponible ahora se pueden estar reactivando y bueno, y por ende, si hay casas o hay construcciones arriba, lógicamente pueden producirse asentamientos y también caídas. Está pasando en la ciudad de La Punta también ahora, por las lluvias del año pasado. Sí. Acá está pasando hace más o menos 5 años. En la escuela tengo rajaduras en las paredes y la gente también. Y la escuela es de ladrillo, no es de adobe, porque a veces... ¿Y está asociado a algún evento de lluvia? Digamos, ¿eso apareció después de algún evento? ¿O no? Y algunas rajaduras sí, y otras no sé, porque también hemos tenido temblores, por eso no sabemos si es por las inundaciones pasadas, porque esto fue hace mucho, no fue recientemente. Y bueno, también hemos tenido temblores acá grandes. Así claro. Que... Bueno, es importante que ustedes adquieran la metodología de agarrar una libretita, que le pueden poner libreta de campo, libreta de observación o libreta el nombre que ustedes quieran y pongan, bueno, por ejemplo, lo que estamos hablando, se apareció una rajadura en la pared y a lo mejor hubo un sismo 2 días antes o 3 días antes, anotar la fecha del sismo, porque puede ser que se haya sentido ahí y que pueda estar relacionado no por un evento geológico, sino que por un evento que tenga que ver con alguna explotación o algo, y está generando microsismos,
Entonces, registrar eso, si un sismo, y a los 2 días, 3 días apareció una rajadura, o llovió, y a la semana, perdón, a la semana apareció la rajadura o el asentamiento. Y todo ese tipo de elementos, anotarlo con la fecha, es muy importante la fecha, porque ahora tenemos la posibilidad de poder conseguir imágenes de satélite, podemos conseguir algún tipo de información que no solamente es el testimonio que, digamos, de los lugareños, que es muy importante, pero que podemos precisar un poco más e indagar sobre algunos elementos. Por ejemplo, ahí lo que mostraba Rodolfo de la zona del Morro, ahora hay unos trabajos que están saliendo y que están hablando de microsismos que habrían reactivado la base del Morro y que habrían dado origen a toda la reactivación de la red de drenaje y por consiguiente toda la erosión retrocedente que ha generado. Son teorías, pero insisto, no hay que descartar absolutamente nada, no hay que dar nada por sabido, hay que seguir fortaleciendo todos los modelos que hay, seguir fortaleciendo los proyectos de investigación, básicamente con la observación, ¿no? Bien. Así que Bien. si usted tiene la foto, mándesela a Elina, si tiene o a Violeta, mándele la foto de la escuela donde está la rajadura, si puede precisar Bien. la fecha, si puede precisar el evento que dio origen, sería fantástico porque podemos ir haciendo algo ahí con eso. Sí, puedo sacar fotos, eso no hay problema. Hay una rajadura tremenda, no en toda la escuela, en algunas paredes de la escuela, sobre todo por el lado del sur de la escuela. Bien. Y bueno, y fecha, bueno, me tengo que poner a recordar, pero ya están hace unos años. Y tuvimos una inundación grande en 2010. 2010, ajá. Está bien. Mucha nieve también en esa época. Y una inundación. 2010 y 2012 también. Que hubo problemas con algunas viviendas. Ajá. Así que bueno, voy a anotar entonces. Sí, a todas las docentes que están participando, digamos, ese es un ejercicio sano y que no involucra mucho tiempo. Y bueno, desde ya reitero la predisposición para poder hacer los talleres y poder trabajar con herramientas tecnológicas, con teléfono, para poder darle a los alumnos también para que tomar datos. Porque también puede ser un problema ambiental, por ejemplo, la ausencia de un cruce en un río, que antes no lo necesitaban porque el río no llevaba agua y ahora que lleva agua tenemos un problema ambiental allí, ¿está bien? Por ejemplo, estoy dando algunos tips, digamos, de las observaciones que hay que tener en cuenta. Bien. Bueno, muchas gracias. Agrego algo que decía Daniel ahí, es eso, nosotros, ustedes van todos los días a las escuelas, en todos los días el mismo camino, y por ahí ven tanto que no se dan cuenta de los cambios. Lo que por ahí está diciendo Daniel, eso es como alejarse un poco de todos los días y empezar a vivir, observar nuestro entorno con otros ojos, y aprovechar de estos cambios que estamos viendo o estas situaciones para llevarlo al aula. Ustedes tienen que llevar esto, no se tienen que quedar tan solo con esto ustedes, sino la idea es que cada uno de los chicos trabaje en esto. No quiero, Micaela, no quiero faltar de respeto, Micaela estaba levantando la mano y estaba antes que yo. Exacto, sí. Sí, Micaela, no sé qué. ¿No? Sí, disculpen. Que me parecía importante esto del registro de los acontecimientos, históricamente hablando. Yo en la escuela hace aproximadamente 6 o 7 años que estoy, pero antes de que yo empezara a trabajar allí, mis compañeras me contaron que hubo una inundación muy grande, específicamente no sé el tiempo, pero lo voy a averiguar para registrarlo, del Río Nuevo de la Cuenca del Morro, que está cerca de la escuela. Y también combinado un poco con esto, sinceramente, en el lapso de 15 minutos recién se me cortó la charla y no sé si lo habrán dicho, pero una de las docentes preguntó cómo afectaba la plantación de árboles que no son autóctonos a la zona. Porque yo lo que vengo apreciando a la vera de la ruta, en la zona donde está la escuela, es que han plantado diferentes variedades. Pido disculpas por la ignorancia porque no sé el nombre de todas, pero sí se puede apreciar que son muy diversas.
Y por ahí me parece que desde ese punto sería interesante hablarlos con los chicos, porque yo me doy cuenta que la gente que vive en el pueblo por ahí no toma dimensión de todo esto. No sé si soy clara, si me puedo explicar bien. Sí, se entendió. Mira, yo puedo contestar una parte de lo que acabas de preguntar. A ver, tenemos que partir de que la zona de ahí de la cuenca del Morro ha sido deforestada totalmente para cultivos intensivos. La plantación de plantas que no son, de árboles que no son nativos, va a traer un alivio en la parte de sostén del suelo, pero no va a ser el total que lo que hacía, lo que producía la flora nativa. Porque no sé qué especies son, pero hay que ver la parte radicular y el consumo de agua que tienen las plantas, ¿bien? Principalmente. Porque lo que tiene el algarrobo, todo lo que son los prosopis, e incluso las acacias, tienen dos sistemas radiculares. Uno que es vertical, bien, que llega hasta 20 metros, incluso algunos más, y uno superficial, que es para recoger las aguas de las lluvias superficiales que pueden ser muy cortas, bien. Los bosques nativos se mantienen verdes durante los periodos de sequía, porque están tomando agua de las napas subterráneas. Bien, estas nuevas plantas no sabría decirte qué tipo de radicular tendría y qué profundidad alcanzarían. Por lo tanto, no podría afirmar qué favorable puede llegar a ser, si puede llegar a solucionar algo en la zona. Bien, entiendo. Me comprometo a investigar exactamente cuáles son todas las variedades y si fuera el caso, si es posible, les voy a consultar porque me parece un buen punto para tomar esta problemática. No sé qué me sugieren. Sí. Sí. Yo digo, opino así que sí. María Rosa, vos levantaste la mano, Gabriela, ahí te paso después. Sí, gracias. Bueno, yo quería comentarles las diferentes problemáticas ambientales que tengo en el contexto de la escuela. Entre una de ellas es los basurales que cada día se acumulan en el camino rural a la escuela y que provienen de las zonas urbanas más cercanas, en este caso de Santa Rosa de Conlara. Es una problemática que no tiene fin, o sea, desde años que venimos trabajando con proyectos, con escuelas del centro, con la municipalidad, pero la gente continúa llevando la basura hasta allá y cada vez se van acercando más a la escuela. Y no hay ningún control de ningún tipo, no hay ninguna política ambiental en ese sentido. Además tenemos problemas de incendios forestales. A estos suma la falta de agua potable que hay en la zona. La escuela no tiene agua, no cuenta con agua potable por red. Entonces, si hay un caso de incendio, los bomberos tienen que venir a 20, 30 kilómetros a buscar agua para volver. Bueno, y la deforestación intencional, ya sea por incendios o por tala, digamos que los campos fueron vendiéndose a empresas de otras provincias. Están cercando todo y limpiando con los bosques nativos. Esa es la observación que nosotros hacemos a diario, ¿no es cierto?, de los cambios que van aconteciendo. Bien. Sí, lo que tiene que ver con la deforestación de los bosques nativos para cultivo o ganadería, eso supuestamente está reglado hoy en día, pero no se siguen bien las normativas. Lo interesante es...
Sí, lo interesante, hay zonas que están determinadas. El manejo de bosque nativo, hay mapas en la cual se puede explotar el bosque nativo, se puede hacer la deforestación hasta un cierto grado, ¿bien? Y depende de qué uso. Pero lo interesante acá es cuando se hace la deforestación para la explotación del campo, se tienen que dejar corredores verdes, ¿bien? De ciertas dimensiones para poder que los animales puedan moverse a través de estos corredores verdes de un lugar a otro. Por ejemplo, antes se desmontaba todo, se pelaba, se ponía el alambrado y listo. Bien, lo que se tiende y lo que se favorece es que en vez de en la zona donde van los alambrados, los límites, o cada tanto, se deje cierta cantidad de metros de bosque nativo, bien, entre campo y campo, cosa que pueda haber un corredor hasta otra zona de bosque para los animales nativos. Porque si uno lo pela totalmente y solo se ve el alambrado, o sea, ahí se pierde totalmente, quedan parches, bien, de bosque y parches de fauna que no pueden trasladarse de un lugar a otro porque no tienen cómo. Bien, quedan expuestos. Bueno, en otros países se hace eso, se hace se explota el campo para cultivo, etcétera, pero en los bordes, bien, se deja cierta cantidad de flora nativa para que los animales puedan viajar, las aves, los animales terrestres pueden moverse entre ellos. Bien. Gaby, ¿vos querías hablar antes de dar el pase a Elina? Bien, sí, rápidamente quería comentarle a Micaela, cuando visitamos su escuela ahí en Juan Jorba, que sí, que el nombre del arroyo al que hacía referencia ella se llama el Zanjón del Cerro Negro, y que es realmente el que dejó totalmente aislada a la escuela 411 Carmen Vera Arenas de San Juan, aquí en Juan Jorba, y fue justamente los años que comenzaron los crecimientos del Río Nuevo, ahí en la cuenca del Morro, desde el 2005, pero la grave inundación, creo que del crecimiento fue en el 2008 y 2009. Tuvimos la oportunidad de también estar con el intendente de Jorba en tu escuela, Micaela, y él nos comentó, porque estaba a cargo en ese momento, ahora actualmente es profe en tu escuela, de todo el problema que tuvieron y del que tienen de forma muy frecuente cuando empieza a crecer el zanjón del Cerro Negro, que es tan peligroso como el del Río Nuevo. Es así, ¿verdad? Bien. Micaela, no sé si estaba escuchando. Sí, si no, Elina, te doy la palabra. Sí, perdón, estaba escuchando, disculpa, es como que se me cortaba, discúlpame. No, está bien. Bien, eso es, no sé si habías escuchado ese detalle, que es el que les va por detrás de la escuela, el que los aisló totalmente en el 2008, ¿verdad? Claro, sí, porque las chicas sí. Ese detalle se me pasó por alto, pero sí. Porque ella incluso me explicaron que para poder ir a la escuela tenían que ir hasta Justo Garaz. Claro. Exacto, y después volver. Sí. Bien, exacto. Bien, y como sugerencia también me parece que está muy bueno también aceptar la ayuda de la colaboración de Daniel Gómez con aplicativos para trabajar, porque digamos son una etapa previa al manejo de aplicativos el día de mañana, ya cuando podamos conseguir el sistema de alerta temprana y tener la aplicación entonces para que nos ayuden las escuelas con el sistema de alerta temprana en caso de incendios o de inundaciones. Así que está buena, digamos, la logística de utilizar las aplicaciones en los teléfonos. Bien. Elina, tenés la palabra. Sí, para explicarle un poquito a Micaela, que me pedía explicación, porque yo le decía que toda esta serie de capacitaciones que ustedes van a ir teniendo, este primer conversatorio, después de los próximos días van a tener la capacitación de la UNESCO con la coordinadora de la UNESCO Argentina. Bueno, y todas estas capacitaciones tienen que ser insumo
para ustedes, para que saquen temáticas para proyectos de investigación, pero que los puedan llevar al aula, proyectos áulicos con sus alumnos. También se les va a acompañar en esto de formular un proyecto áulico, cómo se hace, cómo encararlo, cómo ir a la parte práctica. Ustedes tienen que ir pensando en esto, cuáles son las realidades que preocupan a su entorno, y no tan solo pensando en el detectar el problema, sino también en proponer soluciones, y que sus alumnos intenten proponer soluciones, y eso está muy bueno, porque ahí realmente estamos formando alumnos críticos, en el momento que ellos puedan proponer, opinar y decidir sobre propuestas para su entorno. Entonces, en eso quiero que se queden súper tranquilos, que vamos a trabajar en conjunto, no tan solo a Daniel lo vamos a esgrimir, a Rodolfo también lo vamos a esgrimir, porque nos vamos a ir al campo con ellos, vamos a correr para dedicar a usted. Esto no termina, no es rápido, es un proceso, la adaptación al cambio climático es un proceso que vamos a ir a elaborar en conjunto. Nadie nos apura tampoco para hacerlo ya todo, eso es una cosa que también queremos llevar tranquilidad, porque nos adaptamos a los tiempos áuricos. Simplemente esto, y no quiero quitar la palabra a los participantes. Bien, gracias, Elina. Verónica, tenés la palabra. Sí, solamente era compartir la experiencia que tenemos nosotros acá en el paraje pertenecada de Leandro Ñalén. Para nosotros acá el paraje es una isla seca, ¿sí? En la época actual es donde aumentan las lluvias y crecen los ríos y quedamos aislados. No sé si recuerdan, en el año 2015 hubo una niña que le había picado una víbora, no sé si picado la víbora creo que es o inyectado la nena y bueno, por eso como que tenemos de los ríos, que estamos entre ríos, bueno, no se pudo trasladar a la niña, tuvo que venir helicóptero de Mendoza, creo que fue. Bueno, es un inconveniente grave cuando en verano, ¿no es cierto? En verano, cuando hay mucha lluvia. Por ende no vienen a clase los chicos por 2-3 días hasta que se baje el caudal del río. Así que bueno, ese es un inconveniente que tenemos solamente para compartir eso. Y como decía bien el profe Rodolfo, en la sierra se abrió nuevas cuencas, mayor cuenca, porque fue tan grande el volumen de caída de que bueno, se destrozó, se hizo unos nuevos caminos, nuevos surcos, ríos, ¿sí? Y cambió toda la geografía de que la visión, digamos, de la montaña, ¿no es cierto? Sí, yo recuerdo el caso de la nena. Aparece como rascuñada. Sí, yo recuerdo el caso de la nena que vos mencionás, y he visitado la zona por otros trabajos, y sí, es una zona, a ver, bastante, digamos, con bastantes desequilibrios hidrogeológicos, diría yo, después de las crecidas. Exacto, esa es la palabra correcta. Sí, tiene bastantes desequilibrios geológicos, sobre todo después de las crecidas, y donde por ahí quedan bastante material acumulado por arrastre, material de arrastre de los ríos, queda bastante material acumulado, que por ahí es aprovechado por alguna obra pública, pero por lo general no, requiere de la limpieza de los cauces para el material de arrastre. Bien. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? ¿Quiere realizar alguna aporte, alguna vivencia? Bien. Elina, no sé si hay algún anuncio para hacer antes de que terminemos. ¿O Noelia? No sé quién, alguien, algún anuncio. Le damos la palabra.
Yo les quería preguntar a los profes que han participado si a las colegas de los colegios, si todas estas experiencias que nos cuentan, si en lo que es la reconstrucción histórica de los distintos lugares, si en algún momento seguramente lo deben hacer, si lo retoman con el trabajo en forma didáctica o una reconstrucción histórica en cada uno de los lugares, si lo retoman habitualmente, cada tanto, si lo han hecho en algún momento en la escuela con los chicos, los eventos que han sucedido, las situaciones difíciles que han trabajado, cómo lo han abordado, esto, ¿no? Sí, cómo lo han trabajado con los chicos, si han tenido la oportunidad, por ahí con algún, representante de la comunidad que lo han podido invitar, no sé, de qué manera lo han podido recuperar, con qué estrategias. Yo puedo aportar algo, digamos, desde el punto de vista de la investigación en la universidad, digamos, y la docencia también. Se han abordado muchas temáticas problemáticas que se han sucedido en el último tiempo y se han generado materiales, se han publicado, hay trabajos publicados, hay tesis realizadas, todo material que está disponible para ser consultado son públicos, digamos. Después han habido también proyectos de extensión universitaria, trabajando en la zona de Quines, en la zona de Luján. Yo estuve en Villa La Quebrada, toda la zona de los Molles, también en el Valle del Conlara. Han habido diversos proyectos que han trabajado con colegios, con instituciones. Debo decir que no todos, a veces el grave problema que tenemos es desde la universidad, ¿no? No creo que ustedes desde el IFEDC lo tengan, que muchas veces nosotros, digamos, la colaboración, poder ingresar a un colegio no dependía de la buena voluntad o de las ganas del docente, sino dependía también muchas veces de que lo autorizaran del ministerio o de algún organismo superior. Entonces era difícil poder lograr la participación. Aún así, yo he tenido problemas, digamos, con los cuerpos de bomberos, para enseñarles a utilizar aplicaciones de GPS para poder navegar ante un evento, y no participaban porque respondían a un municipio que tenía que pedir autorización y todo lo demás. Entonces, pero siempre está la voluntad para hacer y para participar y para generar, digamos, lo que mencionaba Elina allí, de las posibles líneas de investigación que surjan después de cada una de las exposiciones de los colegas que van a participar. Tienen que motivarlos a ustedes para, digamos, a ver, esta línea, este proyecto, esta convocatoria que ustedes están ahora acá, tiene que trazar una línea entre lo que pasó antes y lo que va a venir adelante. Ahora tenemos que tomar lo que pasó, nutrirnos de esas buenas o malas experiencias, tomar todos los datos que podamos y empezar a planificar desde acá para adelante con otra metodología, otro rumbo, otra visión. Porque hay mucho material, hay muchos elementos, hay muchísimos más colegas interesados en poder bajar al terreno y poder interactuar y realizar y estar dispuestos a trabajar en diferentes líneas de trabajo que ustedes propongan, ¿no? Esa es la idea, así que yo los insto en esa línea. Después, desde el ICDC, yo creo que también hay varios proyectos, ¿no, Elina o Violeta? Sí, también los hay. Sí. Sí, justamente pensaba eso, como también entre todos, para ir en el grupo, nutrirnos en esta capacitación también. Ya está proyectado que va a haber elementos que aporten, más lo que nos aporta también Daniel, y por supuesto los aportes que desde la didáctica y con la experiencia también los docentes que nos acompañan en la red, seguramente tenemos para elaborar, ¿no?, material didáctico y cómo abordar y secuencias para abordar temáticas como esta, ¿no? Estaba pensando, eso va a estar más que interesante, porque van a ser de acuerdo a los distintos eventos, las distintas situaciones, y bueno,
pensando históricamente también, qué sucedió, cuándo sucedió, en qué contexto estamos hoy, y bueno, y cómo se actuó, y hoy a la vista de cómo se actuó en ese momento, hoy, y con los elementos que vayamos construyendo, bueno, cómo posicionarnos, ¿no?, en este sentido. Y bueno, más aún teniendo material, y para esto, ¿no?, que se está preparando, nos estamos preparando y capacitando todos con este proyecto y otras capacitaciones que vendrán, y material escrito y de distintos lugares que nos ayudarán, ¿no? Pero ese aspecto también para los docentes que están también participando junto con nosotros en la red, me parece que tienen mucha riqueza también de información, y desde el punto de vista didáctico también, para trabajar todas estas cosas en el aula, ¿no? Que se articulen, y que hay un montón de perspectivas que se pueden atravesar en cualquiera de estos trabajos, muchas perspectivas que van a estar atravesando las situaciones. Mira, social, todos los aspectos, ¿no? Yo nunca, perdón, Nancy, yo nunca imaginé que iba a utilizar un esquema de una tesis de licenciatura para poder, como lo expuse ahí al final, para poder ejemplificar una situación de riesgo, ante un evento de una institución, digamos. De eso se trata, digamos. Uno tiene un bagaje de conocimiento y de experiencia, y qué es lo que tiene que ahora aprovechar, y bueno, y en función de eso, de lo uno, de propio y de los demás, poder ver cómo podemos seguir creciendo y seguir aportando para poder trabajar con eso que nombrábamos de la prevención, la mitigación, evitar riesgos, todos esos elementos que hacen a lo que cuando hablamos de cambio climático, ¿eh? Sí, de hecho, con todas estas acciones que llevadas a las aulas y el trabajo del aula, estamos formando, ¿no?, ciudadanos responsables, críticos, conscientes, bueno, todas estas características que siempre enunciamos, ¿no?, pero que se hacen una realidad, digamos, en este sentido. Totalmente. Se convierten en realidad. Totalmente, yo creo que el chiquito que va a la escuela, la colega que nombraba allí que tenía los problemas de los basurales, yo creo que debe tener mucho más conciencia que el papá que va a ir a tirar la basura. Entonces de eso se trata, digamos. Quizás los resultados no se vean a corto plazo de todo lo que uno hace. Los resultados en docencia son a largo plazo. Por eso nos pagan poco también. Pero los resultados en la docencia son a largo plazo, digamos. Entonces uno trabaja y la persona que está formando, el niño que está en la escuela ahora, que probablemente sea... Hola. El niño que está ahora en la escuela, digo, seguramente que tiene muchísimo más conciencia que toda la familia, el papá, la mamá, el abuelo, y ojo, no porque sean malas personas, sino porque no tenían el problema en su época, en su momento, o no lo veían de la manera que lo estamos viendo ahora, que tenemos el agua hasta el cuello, ¿no? Entonces, no es, digamos, no hay que entrar tampoco en eso, decir unos malos tipos, no tenían la formación que están teniendo ellos ahora. No más vale. Bien, Noelia, tienes la palabra. Nosotros tenemos la ley de ahora de educación ambiental también. Sí. Exacto. Sí, Noelia. Buenas noches. Yo quería un poquito aportar a lo que dice Nancy y Elina respecto al trabajo en el aula. Y que la idea también de este gran trabajo que estamos haciendo dentro de la red es que no nos quedemos dentro de las cuatro paredes del aula, sino que vayamos a la comunidad. Nosotros sabemos que la escuela rural en cada paraje, en cada pueblo, es un referente, ¿no? Entonces, no quedarnos dentro del aula en las distintas propuestas que vayamos generando, sino que la comunidad esté dentro de esa secuencia didáctica. Es un desafío grande, pero entre todos juntos, pensando distintas instancias a través de las capacitaciones que vamos a tener, creo que podemos hacer un trabajo en equipo muy importante y que va a ser significativo para buscar, como pretendemos en las capacitaciones, un estilo de vida sostenible todo el desarrollo de cada localidad. Simplemente eso era lo que quería aportar. Bien, gracias, Noelia. Daniel Contreras, tenés la palabra. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan?
Sí, sí, se escucha perfecto. Ay, por fin, porque no podía hacer andar el micrófono. No, ahora se escucha, se escucha. Y tuve que acudir a mis hijos que saben más de tecnología que yo. Bueno, no, en primera instancia quiero felicitarlos porque la exposición ha sido tremenda de los dos profes, de los dos licenciados. Disculpen si estoy yo equivocándome con su título, digamos, ¿no? Bueno, yo soy de Cañada Honda, departamento Pringles, cerca de la Carolina. Aquí hace instante vi una foto que subió el profe Daniel sobre una cuenca, creo que era no me recuerdo bien el nombre, pero era muy similar a las características de la cañada que atraviesa precisamente Cañada Nombre, que por eso lleva su nombre, ¿no? No he notado, o sea, nunca presté atención si ha tenido, si se ha seguido ensanchando la cañada, ¿no? Tiene cauces muy bajos, digamos, de nivel, es prácticamente un arroyo cuando no hay lluvia, pero toma los distintos caudales que cuando llueve mucho, y sí tiene mucha crecida, ¿no? En esos momentos. En una oportunidad arrastró una camioneta de una persona que no sabía, por ejemplo, y que prácticamente quedé sorprendido porque uno ve el arroyito y tiene apenas alcanza para lavarse las manos o muy poquito, ¿no? Y que después uno se entere de que arrastró una camioneta, que se salvaron de milagro la familia que viajaba y todo esto, uno queda como diciendo, wow, ahí, ¿cómo se lleva a cabo la acumulación de agua, ¿no? En una crecida. En la escuela estoy aproximadamente a unos 100 metros, estoy calculando ahora, ¿no? Nunca tomé bien la distancia, pero habrá 100 metros, 150 como mucho de donde está la cañada, y tiene esas paredes aproximadamente 3, 4 metros, digamos, paredes de barro donde hacen nido los loros, barranqueros. Y es muy bonito todo, un paisaje espectacular, pero bueno, esa es lo que estuve tomando, de empezar a observar un poco más si existen algunos movimientos que tengan que ver con esto, ¿no? Y también tomamos, me gustaría saber si existen estudios en esas zonas, si tienen conocimiento los profes, si existen estudios sobre esa barranca, en esa cañada. Se ha trabajado el oro, la búsqueda de oro, han venido empresas grandes hasta hace muy pocos años, con maquinarias grandes y han movido mucho suelo, ¿no? Y también ha hecho que la barranca tenga más amplitud, la cañada, perdón. Esas serían mis dudas y repito, es mucha la información que nos están brindando y también estaría bueno una forma de tener más info para poder darle a los chicos, sobre todo los más grandes en la escuela, ¿no? Porque bueno, los chiquitos también, pero se trabaja de otra manera y por allí los conceptos para los más grandes son tal vez lo que llegue más a los hogares, ¿no? Con un tono más serio, más buscando una proyección en la concientización de las personas, de las familias. No sé si fui claro, les pido disculpas, si se escuchó bien y todo lo demás. Sí, se escuchó bien. Bueno, yo voy a responder porque, digamos, ahí tengo algo para decir. Ahí creo que me gustaría precisar más el arroyo, pero ahí, por lo que escuché, por lo poco que escuché, digamos, me parece que ahí hay una tesis de licenciatura hecha en esa barranca. En esa barranca, particularmente, si prestas atención allí, vas a poder determinar dos niveles más oscuros, que son paleosuelos. Son casi únicos en la zona, digamos, y están datados. Corresponderían climáticamente a lo que corresponderían a el periodo cálido medieval, lo que se conoce en la historia geológica. Pero sí está estudiado, hay material, pero siempre hay que prestar mucha atención a las barrancas, porque las barrancas son una caja de Pandora para esta zona, porque por
por fósiles que podés encontrar y por los diferentes elementos que nos permiten a nosotros poder acotar más los rangos de tiempo y las variaciones climáticas. Eso que podés ver en las barrancas son cambios climáticos, pero a una escala de tiempo mayor. ¿Bien? Muchas veces nosotros hemos visto las películas de las cruzadas, hemos visto películas donde vegetación exuberante, se nota un ambiente diferente, digamos. Bueno, era lo que se conoce como el optimum climaticum, ¿bien? Un periodo de calentamiento que vino después de la pequeña edad de hielo. Son todas evidencias que, bueno, que justamente es lo que nosotros precisamos, que ustedes vean en el terreno y poder seguir trabajando en esa línea. Desde ya totalmente dispuesto, creo que dijo que había asado, o sea, ahí yo voy, ¿cómo se llama? Y podemos ver, muestrear, podemos mirar, podemos ver algunas técnicas, pero sí hay material para trabajar, y esa zona es muy particular. Otra anécdota que con respecto también a lo que decía, una vez me tocó entrevistarme con un funcionario de un municipio, aquí de una localidad aquí cercana a San Luis. No voy a decir el nombre, pero se festeja una fiesta religiosa muy importante. Y el secretario de Medio Ambiente que tenían en la época me decía, no, pero yo le llevaba el proyecto de trabajar con todo el tema de riesgo de inundación, y no, pero acá en la Villa La Quebrada, me dice. Y le digo, yo cuando lo escuché hablar y dije, bueno, esta persona no es de acá de San Luis, porque el tono ya no era de San Luis. ¿Y usted de dónde? No, yo soy de Buenos Aires. Ajá. Pero vivo en Los Molles. Y le digo, cuando viene de Los Molles a Villa La Quebrada, ¿no le llamó la atención nunca las piedras que hay, tremendas piedras que hay a la orilla del camino? Sí, bueno, ¿quién se piensa que las puso las piedras? Le digo. Digo, de eso hablo, digamos, el desconocimiento, muchas veces porque hay personas que toman decisiones que ni siquiera han vivido acá, no son de acá, desconocimiento del ambiente, pero digamos, nosotros que somos los nativos y que tenemos la doble función de, además de ser nativo, ser docente, ¿está bien? Tenemos la función de observar para poder trabajar y aportar. Nada más, no robo más el tiempo. No, está bien. Perfecto. Hay cordero, profe. Son buenísimos los de ahí arriba. Sí. Lo que podemos hacer es coordinar con la señora Onelia de Pierobola, que tiene un horno espectacular, y llevamos el cordero y nos juntamos en su escuela y tiene espacio. Y acá estoy viendo que somos 30. Yo te llevo, Daniel, yo soy no sale de escuela, yo te llevo. Claro. No sé qué dice la profe Onelia, si podemos ir a Pierobola nos juntamos todos allá. Bueno, muchísimas gracias, muy amables. No hay problema. Es cuestión de organizarse nada más. Bien, profe. Buenísimo. ¿Se prende, profe Rodolfo, se prende? Sí, ya levantó las manos. Por supuesto que sí. Ya estoy ahí. Somos muchos, Daniel, mirá que somos como 3 acá, no entres tanto que estamos todos para allá, No, pero son grandes los corderos, más que todo en la etapa de octubre, noviembre se ponen hermosos. Y espacio en la escuela de Onel estaría. Bueno, muchas gracias. No, nada. Daniel. Gracias. Muy bien. Bueno, no sé si hay algún anuncio que hacer, algo por comentar. Le doy la palabra a Noelia, que es la coordinadora de la capacitación, de la próxima capacitación a UNESCO, y ya hacemos el cierre de este conversatorio, y no más que agradecerles inmensamente el estar acá. Es un equipazo el que tenemos, yo creo que vamos a trabajar muchísimo y juntos, así que gracias a todos. Excelente la ponencia de Daniel, Rodolfo, súper entendible. Yo creo que los profes van a sacar un montón de cosas para empezar a mirar su entorno con otros ojos. Ya mañana cuando vuelvan a la escuela no van a hacer la misma mirada que tuvieron ayer. Así que creo que este conversatorio surgió efecto y cumplió su objetivo, totalmente superado el objetivo. Así que le doy la palabra a Noelia y gracias a todos.
Noelia, la palabra. Bueno, cortito, para que estén atentos en el grupo de la red, que el día jueves a las 18 horas va a iniciar la capacitación donde la UNESCO se va a presentar ante ustedes, nos va a contar, bueno, un montón de aspectos que hacen, que ahora la red forma parte de UNESCO, así que entonces hay muchas cuestiones que trabajar desde allí, junto con la cátedra de UNESCO de la Universidad de San Andrés, todo lo que tenga que ver con educación sostenible. Y entonces en el grupo de la red se les va a enviar el link de acceso a la capacitación y a la vez les vamos a enviar la metodología para que se inscriban, porque esa capacitación va a tener todo un sostén teórico y de trabajo entre todos en equipo a través del aula virtual del IFDC. Así que bueno, los dejamos con esta cuestión pendiente de que ya les vamos a enviar la información en el grupo para que se puedan inscribir y participar. Bien. Bueno, yo quiero agradecer a Rodolfo, agradecer a Daniel y obviamente agradecer a todos los que se conectaron en este conversatorio. La verdad ha sido un placer. Y también les agradezco por haber participado, haber comentado sus vivencias, realizar todas las preguntas. El conversatorio se graba, así que lo vamos a subir para cualquiera que quiera consultar. Lo vamos a subir a la página, ya en el grupo vamos a pasar la página para que ustedes puedan también descargar las presentaciones de los profesores. Y bueno, la verdad ha sido un lindo conversatorio, salió muy lindo, así que les agradezco a todos. Y bueno, quedamos a expensas a las novedades que Noelia nos aporte al grupo de la red. Así que, buenas noches a todos, saludos. No, por favor, gracias por invitarnos. Y ahí yo ya le envié a Elina Buenas noches. Ya le envié a Elina el PDF. Gracias. Para que lo comparta. Gracias, buena semana. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Saludos a todos. Chao, gracias. Luego. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Gracias. Por participar. Chao, chao, gracias. Chao. ¡Hola! ¿Hola? Quedamos 4. Bueno, gente. Diole, ahí estoy viendo que ya le mandaste el PDF, sí, como PDF la asistencia. Ah, o no, el de la asistencia de la aplicación. Sí, ahí lo mandé. Bien. Bueno, gente. El de la aplicación. Bien, ahora va a estar el de la del Drive, pero no se anotaron todos, ¿eh? Se anotaron como 20. Deja de grabar, así charlamos. ¿Cómo? Deja de grabar, así charlamos. Cierto. Bien.